Buenas tardes a todos, sean bienvenidos a la Real Sociedad Económica de Amigos del País, de Tenerife. Como todos saben, en esta semana se están realizando las primeras jornadas sobre historia de Canarias y concretamente el tema a tratar son los Nava y Grimón desde sus orígenes hasta la actualidad. Hoy nos acompaña un ponente relevante, profesor titular de la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Laguna, don Julio Llanes Mesa. Pero no me corresponde a mí hacer su presentación, sino a la directora, que es quien coordina la Comisión de Educación. Por ello, paso la palabra a doña Emilia Cáceres. Buenas tardes a todos. Don Julio Llanes Mesa, socio de nuestra Real Sociedad Económica de Amigos del País, es doctor en Historia y Periodismo por la Universidad de La Laguna y ejerce como profesor titular de Historia de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas, Sociales y de la Comunicación de dicha universidad. Su línea de investigación parte de la isla de Tenerife para ampliarse a todo el ámbito de las Islas Canarias y versa sobre temas tan diversos como la emigración, la prensa, la radiodifusión y los años de entreguerras, teniendo como hilo conductor la comunicación social y los problemas relacionados con la escritura de la historia. Ha sido durante varios años coordinador del Consejo Editorial de la revista de nuestra sociedad, Nautis et Incolis, y también ha dirigido 2 congresos y comisariado exposiciones en esta casa. Su producción es muy extensa, por lo que me permito sugerir a las personas interesadas que consulten en su página web de la Universidad de La Laguna. A continuación, el doctor don Julio Llanes disertará sobre la prensa en el siglo XVIII. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Para mí es una satisfacción enorme estar aquí en la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, en la que en tiempos recientes he tenido la oportunidad de involucrarme en muchas actividades, congresos, y trabajar en unos años que fueron, yo creo que muy relevantes, gloriosos para una institución que cuando se fundó en el siglo XVIII era la vanguardia de la sociedad y que hoy en día me consta que hay personas trabajando detrás de ella para colocarla en el sitio que se merece. Yo voy a hablar del periodismo. En el siglo XVIII nace el periodismo canario. Y el siglo XVIII es un siglo muy importante para el periodismo en general, porque en el siglo XVIII se consolidan 2 modelos periodísticos, los 2 primeros modelos periodísticos. El periodismo empieza en el siglo XVII con las gacetas, a principios del siglo XVII, se van extendiendo las gacetas, y después ya en el propio siglo XVII, en los países más avanzados, que son Inglaterra y Francia, con 2 modelos totalmente sociopolíticos muy diferentes, ahí se consolidan en Inglaterra el modelo político-ideológico y en Francia el modelo literario. Junto a esos 2 modelos, en las 13 colonias de Norteamérica empieza a gestarse otro modelo dentro, una variante del modelo ideológico que se caracteriza por el moderantismo y la escasa polarización ideológica de los periódicos. Es en este contexto, cuando está emergiendo el periodismo en Europa y en las 13 colonias, cuando emerge aquí en La Laguna el periodismo canario. Y para entender el periodismo canario, cómo nace, qué rasgos tiene, es imprescindible nosotros saber cómo se mueve el periodismo en estos países de los que va a tomar referencias. Bien, entonces en la exposición vamos a hablar un poquito cómo es el periodismo en Inglaterra, el periodismo ideológico, el periodismo literario en la Francia de los Borbones, del antiguo régimen. Después también nosotros vamos a ver el modelo de las 13 colonias. Tenemos que ver lo que ocurre en la península, que sigue la estela del periodismo francés, literario. Y después nosotros vamos a ver cómo en Canarias hay un modelo, empieza a emerger un modelo diferente al de la península, diferente también al ideológico de Inglaterra, porque combina rasgos de los países mediterráneos y otros de los países nuevos, ¿no? El modelo que se llama angloamericano, el periodismo que nace fuera del viejo continente.
Bien, en Inglaterra tenemos que señalar dos factores que son los que marcan la evolución del periodismo. En primer lugar, lo conocemos nosotros, que en Inglaterra no hubo revolución burguesa, sino una evolución desde el antiguo régimen paulatina hacia el liberalismo. En Inglaterra, desde principios del siglo XVII, ya la descomposición del antiguo régimen ya está aconteciendo. Y en ese contexto hay un enfrentamiento entre la corona y el Parlamento. La legislación de prensa podemos decir, se suaviza, no es tan estricta. Y en ese contexto los periódicos empiezan a tomar partido bien por el Parlamento, bien por la corona. Así nace pronto, desde el siglo XVII, los periódicos en Inglaterra están ocupándose de temas políticos. Hechos relevantes, resumiéndolo mucho, hay una guerra civil, la gana el ejército parlamentario, liderado por Oliverio Cromwell, que después viene la República. Una vez que desaparece la República se restaura otra vez la monarquía. En ese contexto vuelven otra vez el enfrentamiento entre el Parlamento y la corona, y es en ese contexto, en el siglo XVII, cuando ya aparecen dos tendencias ideológicas, que son los Whigs y los Tories. Los Whigs, partidarios de darle más poder al Parlamento, los Tories, partidarios de mantener el poder real. Tenemos que decir que en ese enfrentamiento, cuando el católico Jacobo II accede a la corona, se ponen de acuerdo Whigs y Tories para llamar a Guillermo de Orange, el estatúder de Holanda, y le ofrecen la corona a Guillermo de Orange, que estaba casado con una hija de Jacobo II. Entonces tenemos que decir que Guillermo de Orange empieza a gobernar en el año 1688 por invitación del Parlamento, y el acuerdo al que se llega con él tiene estas bases. Primero, ya empieza la división de poderes a finales del siglo XVII. El Parlamento tiene supremacía sobre la corona sobre la voluntad del rey a la hora de impuestos y de muchas iniciativas políticas. Los Tories y los Whigs llegan al acuerdo de alternarse en el poder en base a un sufragio censitario. Y después se aprueba una ley de imprenta bastante permisiva que permite a la prensa tratar asuntos políticos. El problema ocurre que cuando entra en vigor la prensa, la ley de prensa, aparecen periódicos con unas líneas editoriales muy revolucionarias que pedían repartir socializantes. Entonces eso no gustaba ni a los Whigs ni a los Tories. Entonces los Whigs y los Tories en el Parlamento encuentran la manera de acallar esa prensa díscola. ¿Cómo la acalla? Poniendo un sistema que iba a ser copiado por todos los países del mundo. Pone una serie de impuestos. En primer lugar, pone un impuesto, el timbre que tiene que pagar cada periódico, tasas por anuncios, en función de los anuncios que capten tiene que pagar tasas, pero como aún así seguía la prensa siendo muy belicosa, después exigen el depósito previo. El depósito previo quiere decir que para editar un periódico político tú tienes que previamente depositar una cantidad económica lo suficientemente alta como para disuadir y para imposibilitar el ejercicio del derecho a la información de los sectores menos pudientes y, por lo tanto, los que más insatisfechos están con el sistema. Entonces, era una ley, tenemos que decir, que reconocía la libertad de expresión, pero que de facto la restringía a los sectores que estaban más beneficiados con el sistema vigente. Aún así, estos impuestos a lo largo del siglo XVIII van subiendo porque sube el nivel de vida para ir acallando periódicos que molestaban a las élites, ¿no? Pero aún así, a finales del siglo XVIII, en el año concreto 1787, un político, Edmund Burke, dijo una frase que eso se ha repetido con reiteración, que la prensa era el cuarto poder. En Inglaterra la prensa era el cuarto poder. Entonces tenemos este primer modelo en el siglo XVIII, empieza a gestarse desde el siglo XVII, una prensa ideológica, y los periódicos tienen un papel fundamental. Entre los hitos del periodismo inglés podemos destacar un periódico, El Espectador, promovido por Richard Steele y
Joseph Addison. Es un periódico que hizo escuela, porque era un periódico de opinión, de reflexión sobre principios y valores sociales. Y era un periódico que no estaba ni adscrito a los Tories ni a los Whigs, sino era un periódico independiente y con esa oferta iba saliendo. Precisamente la ley del depósito previo se aprobó para acallar este periódico. Fue en el año 1712. Este periódico sería muy imitado. En Francia hubo un espectador francés y en España El Pensador, promovido por un canario ilustre, Clavijo y Fajardo, que fue director de El Pensador. Y después, volvemos a decir, el sistema informativo inglés era un sistema ideologizado, órganos de partido, los partidos promueven sus propios órganos. En aquella época las tiradas eran cortas, los lectores, incluso en el siglo XVIII, no eran muchos, y para mantenerse los periódicos era fundamental la fidelidad de los correligionarios que se adscribían al periódico, lo compraban el ejemplar e incluso ponían anuncios, muchas veces por compromiso, porque todavía la publicidad no era un mecanismo comercial rentable. El otro periódico fundamental que aparece en el siglo XVIII en una fecha que para nosotros es muy importante, la fecha 1785, en esa fecha aparece el primer periódico impreso canario, es The Times. En el momento que se funda The Times en Londres, aquí nosotros, en la Real Sociedad Económica, sacamos el 2 de noviembre el primer número del semanario misceláneo enciclopédico elementar, como se decía en la época. En definitiva, tenemos un periodismo ideologizado. Ahora, totalmente diferente, aunque está muy próximo a Inglaterra, es lo que ocurre en Francia. En Francia estaba el antiguo régimen vigente, el absolutismo. El absolutismo. Ustedes saben, en Francia no hubo evolución, como en Inglaterra, sino una revolución a finales del siglo XVIII, en el año 1789. Lo sabemos todos. Entonces, en Francia la prensa estaba sometida al sistema del privilegio y a la concesión real. Era la corona quien concedía el privilegio de editar un periódico y además se le imponía la temática que trataba y dentro de una férrea censura, muy controlada. Entonces, mientras la prensa británica era una prensa muy inestable, porque los órganos políticos nacían, morían, volvían a nacer otros, aquí la prensa francesa es totalmente distinta, es una prensa muy estable, de tal manera que son 3 los principales periódicos de Francia. Nacen en el siglo XVII, en la época de Richelieu, pero después siguen en el siglo XVIII hasta la Revolución Francesa. Esos periódicos son, en primer lugar, la Gaceta de París, fundada por Theophraste Renaudot, considerado el primer periodista relevante de la historia, mucho en Francia, pero también en Europa. Era un periódico que se funda en el año 1631, era un periódico que tenía el monopolio de la información en Francia. Daba noticias de la corte, de París, del extranjero, efectivamente, pero hacía propaganda por la monarquía absoluta y por el Estado francés. Después estaba Journal des Savants, que era un periódico dedicado a informar sobre novedades bibliográficas y también temas científicos, artísticos, etc. Y después estaba el Mercurio, que era un mensuario, salía todos los meses, 200 páginas, que era una revista literaria. Estos 3 periódicos efectivamente crean un modelo de prensa totalmente diferente al británico. Aquí de política no se hablaba y la prensa tenía un tono erudito literario. Es el segundo modelo, el erudito literario. Lo que hoy en día queda en los periódicos de literatura tiene ese ascendiente francés. Tenemos que decir que efectivamente de la misma manera que la prensa inglesa desempeñaba un papel fundamental en la dinámica sociopolítica de Inglaterra, esta prensa era considerada como una subliteratura por los ilustrados. Rousseau, Voltaire, Diderot, D'Alembert decían que era una subliteratura sin mérito alguno, y en la Francia del siglo XVII y XVIII el libro era el que llevaba el pensamiento y la discusión más que el periódico en Inglaterra, y además con ese contenido literario. Tenemos que decir que efectivamente tenemos esos 2 modelos y después, fuera de Europa, está ocurriendo algo muy importante. Son las 13 colonias y lo que está ocurriendo fuera de Europa es razonable, tiene que ver mucho con lo que ocurre aquí.
fuera de Europa, en las 13 colonias, desde que se instalaron los colonos allí, en el norte de América, siempre ha habido un liberalismo, un acusado liberalismo. Allí las estructuras del antiguo régimen no se importaron de una manera como ni mucho menos que en Europa. Y entonces ahí los colonos vivían dentro de un liberalismo desde un principio, y cuando llegó la Revolución Liberal, pues allí con una tranquilidad tremenda se implantó el liberalismo. En Francia ocurriría lo contrario. Cuando llega la revolución en 1789, las fuerzas conservadoras eran fuertes, hay una revolución, pero cuesta mucho, y no te digo nada en España. Entonces tenemos que decir que en los países en los que hubo resistencia a la implantación del liberalismo surge un espectro ideológico de los periódicos muy polarizado. Y sin embargo, en las 13 colonias, donde apenas hubo fricciones, ahí hay un consenso social, siempre lo ha habido, y hoy en día lo sabemos porque todavía hay dos partidos políticos que casi coinciden mucho de centro, y ahí extrema derecha, extrema izquierda, como se ve en los países mediterráneos, no hay, ¿no? Pues aquí, en las 13 colonias, empieza a gestarse ese modelo poco polarizado, que el nuestro tiene mucho que ver con él. Y por las mismas razones. Tenemos que decir que uno de los rasgos característicos del modelo del periodismo en las 13 colonias es la demora que lleva en relación a Europa. La primera imprenta se introduce en el siglo XVII avanzado, 1638, Harvard, que monta el colegio, que después sería la universidad, y el primer periódico estable es del año 1728, la Gaceta de Pensilvania, es bastante tardía. Los periódicos que nacen aquí, en las 13 colonias, siguen un poquito la estela de los ingleses, pero ni mucho menos se polarizan ideológicamente en torno a la ideología Tory o la ideología Whig. Hay dos hitos que marcan decisivamente las características y el nacimiento de este modelo periodístico singular, pero que se extiende a muchos espacios, lo decíamos antes, y uno es Canarias, por lo menos en este aspecto. En primer lugar, la libertad de prensa. En una fecha tan temprana como 1734, John Peter Zenger era un señor que escribía en un periódico y denunció los abusos del gobernador de las colonias, lo denunció. Entonces, el gobernador de la colonia lo encarceló, fue a juicio y ganó John Peter Zenger. Este fue un acontecimiento que en Europa no nos enteramos en aquella época, pero que marcó decisivamente el periodismo aquí en las 13 colonias. Y el segundo rasgo que caracteriza y que condiciona mucho las características del periodismo que están haciendo los Estados Unidos es ese consenso social todavía se acentúa más en la oposición al monarca de Inglaterra y al sistema de impuestos que pone allí. Entonces, efectivamente, la prensa desempeña un papel fundamental tanto en la movilización de todos los habitantes de las colonias como en la aprobación de una constitución que reconocía una república federal. Eso es fundamental. Entonces, tenemos que decir que efectivamente aquí se gesta este modelo de esa manera. Tal es así que hoy en día los estudiosos de la comunicación han detectado que aquí, en la guerra de la independencia de las 13 colonias, los orígenes de las actuales relaciones públicas, de esa comunicación de las instituciones con sus públicos. Aquí está su origen. Un contexto despolitizado, donde hay mucho consenso social, y efectivamente aquí se gesta ese periodismo que cuando toma carta de naturaleza tendría que ser en el siglo XIX, en los años 30, 1830, 1829, cuando sube el primer presidente demócrata, Andrew Jackson, empiezan ya los dos partidos, pero con ideologías muy similares. Ahí en ese momento aparecen periódicos en Nueva York, el Sun, el Herald, el Tribune, que son periódicos que tienen ideológicamente muy similares. Hay algunos que tienen una más simpatía por el republicano que por el demócrata, una cosa muy débil, pero son periódicos que esencialmente lo que hacen es ofrecen información, intereses humanos
información de interés humano a las personas para ganar lectores de una manera indiscriminada en el mercado lector. Cuando en Inglaterra los periódicos circulaban ideológicamente en sus cotos de difusión, que eran los correligionarios que compartían una misma ideología. Tenemos que decir que en el caso de España, comparte con las 13 colonias el retraso en el desarrollo del periódico. El siglo XVII, prácticamente gacetas. La primera gaceta que aparece, hoy en día estaría de moda, en el año 1641 aparece Nova Ordinarias en Cataluña, en la sublevación catalana contra la política centralizadora del conde duque de Olivares. Esa está considerada como la primera gaceta que aparece en España. Y después aparecen en distintas ciudades. La que aparece en Madrid aparece en el año 1661. Y el que la promueve es el hijo bastardo de Felipe IV, Juan José de Austria. Y la promueve con la intención de intrigar para hacerse con la monarquía, para acceder a la monarquía. Esto ya está diciéndonos unas características del periodismo de los países mediterráneos. Los países mediterráneos que son los vasos comunicantes entre la política y el periodismo y efectivamente que sigue hasta la actualidad en general. Tenemos que decir que después, en el siglo XVIII, llegan los Borbones y con los Borbones entra toda la moda francesa. Y entonces aparecen aquí una serie de periódicos con una censura muy similar a la francesa. Estamos dentro del antiguo régimen, aquí con el agravante de la Inquisición. Y entonces aparecen periódicos, está la Gaceta de Madrid, después aparece el Mercurio Histórico, que copia el título del periódico francés, que es entre sus directores dos canarios, que son José Clavijo y Fajardo, que lo citamos antes, y Tomás de Iriarte, entre sus directores. Es decir, se da la circunstancia que periodistas canarios desempeñan un papel fundamental en Madrid, cuando aquí el periodismo está todavía en un estado embrionario, con los periódicos manuscritos de los que hablaremos después, de Viera y Clavijo, y el primer periódico impreso. Bien, y después hay una serie de periódicos que aparecen en el siglo XVIII, estos dos periódicos. Aparece el Diario de los Literatos, este nace dentro de la tertulia de Hermosilla. José Mamerto Gómez Hermosilla, uno de los fundadores de la Academia de la Historia. Aquí los periódicos de Viera y Clavijo nacen en la tertulia de Nava, ¿no? Después, un periodista relevante en Madrid, Mariano Nifo, que era un seudónimo, el que editó el primer diario en España en el año 1758, que a mí ahora me doy cuenta que es el año que aparece el primer periódico manuscrito de Viera, que es papel hebdomadario, ¿no?, que aparece en este año precisamente. Después hay un periódico, este periódico de Francisco tenía también, era una concesión real y tenía... informaba, pero claro, desde el punto de vista de la monarquía, enaltecía a la monarquía y lo que se hacía en el antiguo régimen. Este Mariano Nifo editó otro periódico, La Estafeta de Londres. Era un periódico que tenía un paginado bastante denso, eran 32 páginas y eran cartas dirigidas a personajes de la corte, y con este periódico polemizó un periódico nuestro de aquí, El Correo de Canarias, un periódico que se mueve aquí en Canarias dentro del ámbito de la prensa anglosajona, que eso después lo vamos a comentar. Y después, el periódico más relevante quizás del siglo XVIII es El Pensador, ya lo hemos citado, José Clavijo y Fajardo. Es un periódico, está inspirado en El Espectador de Addison y Steele, que nosotros lo comentamos antes. Fíjense ustedes que se edita 50 años después. Y a veces lo que hace el periódico es copiar textos que en su época se habían publicado, traducir. Cuando llega la Revolución Francesa, ya está gobernando Carlos IV. Bueno, tenemos que decir una cosa. En la época de Carlos III, el periodismo español empieza a difundirse más en provincias por una real orden que él saca el año anterior a su fallecimiento, y entonces eso permite que surjan, 2 o 3 años antes de su fallecimiento, que surjan varios periódicos en lugares que antes era imposible que existieran. Y uno de ellos es Semanario Misceláneo Enciclopédico Elemental. Bueno, en total, en el siglo XVIII se habían editado unos 200 periódicos en España. Y
se habían editado periódicos solo en 25 ciudades. Una de esas ciudades, La Laguna. Estamos hablando de periódicos impresos, lo cual es un dato muy relevante, ¿no? ¿Qué ocurre en Canarias? Bueno, en Canarias hay eso, los periódicos que se editaban en Inglaterra, en Francia. Muchos de esos periódicos pasaban por aquí y eran leídos por las élites intelectuales, ¿no? Las élites de la época. Hay datos que te dicen que efectivamente periódicos relevantes de la península tenían suscriptores fuera de la península y aquí en Canarias también. Pero tenemos que decir que aquí en Canarias el periodismo nace a inicios de la segunda mitad del siglo XVIII. La segunda mitad del siglo XVIII es el origen del periodismo canario. Hay un periodista fundamental, protoperiodista o un personaje fundamental para el periodismo, José de Viera y Clavijo, conocido por todos, los méritos son enormes de él. Y aquí vamos a centrarnos en la parte de periodística. Bien, el contexto donde nace el periodismo es aquí, en La Laguna. Y en concreto en las tertulias de Nava. Ustedes ya, ayer les habló el profesor Manuel Hernández del Marqués de Nava y de las tertulias de Nava, ¿no? Claro, el móvil de este periodismo es el de la Ilustración. Y la Ilustración española quiere renovar el país, pero sin cambiar las estructuras del antiguo régimen. Eso está claro. Nosotros veremos de todas formas que aquí nosotros vamos a tener un periódico que quiere cambiar las estructuras del antiguo régimen, que es una cosa que en España... Estos periódicos manuscritos eran periódicos, podemos decirlo así, y lo podemos decir, eran periódicos clandestinos, es decir, no tenían concesión los que promovían estos periódicos. Se reunían, lo escribían, circulaban y ahí está, ¿no? El periódico que se editó pidiendo autorización dentro del antiguo régimen fue Semanario Misceláneo Enciclopédico Elemental. Bien, entonces tenemos que decir que efectivamente en el año 1758, Viera y Clavijo, en las tertulias de Nava, sabemos nosotros que empieza a difundir en la sociedad un periódico con el título Papel Hebdomadario. La tirada, 10, 11, 12, los tertulianos. Ellos hablaban de los distintos temas y al final Viera y Clavijo dictaba y ellos escribían. Y esas copias salían y circulaban entre las élites de la sociedad canaria. En el siglo XIX se hicieron copias de estos periódicos, que muchos de ellos son las que se conservan, esas copias. Y de algún periódico, por ejemplo, de Papel Hebdomadario, no se conservan, y sabemos que este periódico existió porque José de Viera y Clavijo, en su diccionario de historia natural de las Islas Canarias, él habla de Papel Hebdomadario y él dice lo que era. Circularon en total en 50 ocasiones las actas. Y, claro, los temas, los propios de la Ilustración, ¿no? Críticas a las costumbres de la sociedad de la época. Hay una cierta polémica con este periódico porque Luis Mafiote, en su catálogo que editó en el año 1903 en Madrid, él lo pone como primer periódico. Y Alejandro Cioranescu, en base a este dato, él cuestiona que si no es, a lo mejor no merece la consideración de periódico. Y algún autor pues, ha incidido en ese tipo de cosas. Pero tenemos que decir que en la historia del periodismo, el concepto de periódico es más flexible, conforme miras hacia atrás va siendo más flexible y te puedes retrotraer hasta el Imperio Romano. Los historiadores italianos dicen que precedentes del periodismo era el álbum. El álbum era un muro que se emblanquecía y ahí se escribían, se anunciaban juegos, ventas, etcétera. Cuando estaba todo lleno se volvía... Y lo consideran que eso era un periódico, ¿no? Bien, entonces tenemos que decir efectivamente que en este contexto efectivamente nace el primer periódico Papel Hebdomadario. Quedan un montón de cosas, no las voy a decir a todas porque si no voy a decir lo básico y después pueden preguntar lo que quieran de periodismo, que yo con mucho gusto le intentaré responderles. Una vez que editó este periódico,
después a los 4 años, después en el año 1758, 1759, en el año 1764, 5 años, Viera y Clavijo promovió otro periódico manuscrito, El Síndico Personero General. Estos fueron 5 memoriales que dirigió al Cabildo, con periodicidad casi quincenal, en los que demandaba una serie de mejoras para la enseñanza. Lo relevante de este periódico es que las mejoras que reivindica están a tono con las reivindicaciones de los países punteros de Europa. En España la enseñanza estaba muy centrada en el latín, en las humanidades, y él lo que reivindica es centrarse en enseñanzas utilitarias. En concreto, vamos a resumir, el primer número lo que pedía era, efectivamente, al margen del latín y las humanidades, el estudio de las ciencias utilitarias. Y también se dirige al cabildo recordando, diciéndole que es deber de los poderes públicos velar por la educación de la juventud, erigiendo centros docentes y motivando a profesores, a padres y alumnos. En el segundo, está fechado el 4 de febrero, lo que él aboga es por la creación de escuelas primarias, pero él dice sin recurrir a nuevas órdenes religiosas. Él es partidario de la contratación de maestros con formación y vocación para que prevalezca el premio sobre el castigo físico en aquella época, ¿no? La propuesta conllevaba un seguimiento del aprendizaje de los alumnos con inspecciones, el cultivo de buenos modales y la renovación del material bibliográfico. Incluso cita obras de autores franceses que se habían traducido recientemente al español y que eran muy novedosas. Dentro del antiguo régimen eran muy novedosas. En el tercero, Viera y Clavijo pone su interés en los niveles secundarios. Él aboga por la creación de un seminario de matemáticas para introducir, él decía, disciplinas como aritmética, geometría, geografía, náutica, astronomía y física, y él lo justificaba con argumentos muy pragmáticos. Él decía que hacía falta contables y pilotos para el comercio con América. Y después incluso apuntaba vías de financiación, porque ustedes saben que muchas veces los ilustrados proponían cosas que quedaban en la especulación, loables intenciones que era imposible llevar a la práctica. Y él decía que efectivamente un dinero que dedicaba al Cabildo, a un seminario de matemáticas de Sevilla, y con el que también se becaban algunos alumnos de aquí, eso se podía perfectamente destinar a la creación de ese centro docente. En el siguiente él solicitó la sustitución de la gramática española de Antonio de Nebrija, que todavía se utilizaba por textos más recientes, y recomendó métodos pedagógicos del rector de la Universidad de París, que era el jansenista, Carlos Rolling, ¿no? Y en el último, él abogó por la creación de una cátedra de elocuencia, al constatar el bajo nivel de los discursos de los sacerdotes desde los púlpitos, efectivamente. Bueno, tenemos que decir que esta obra ha sido estudiada por expertos en periodismo pedagógico y dicen que tiene una altura equiparable a trabajos, a obras de Cándido Trigueros, Gaspar Melchor de Jovellanos o Francisco Cabarrús. Es un periódico relevante. El último de los periódicos de Viera y Clavijo fue la Gaceta de Daute, fruto del traslado de la tertulia a una finca de la Isla Baja, y entonces, tanto en el trayecto hacia allá, van englosando las peripecias de los tertulianos y se va haciendo una crítica y una sátira a la sociedad de la época, a la ignorancia, a las supersticiones, etc., ¿no? Salieron 3 ejemplares, 3 números, podemos decir, 3 números, 11 ejemplares en cada edición, porque 11 eran los tertulianos que iban allí. Tenemos que decir que dentro del periodismo canario está el periodismo promovido por Viera y Clavijo, un periodismo dentro de lo que es la ilustración, dentro de lo que es la prensa el siglo XVIII, bastante avanzado dentro de las limitaciones de un Estado que estaba anclado en el antiguo régimen, pero aquí en Canarias ha aparecido un periódico enormemente singular, que es El Correo de Canarias. El Correo de Canarias efectivamente es un periódico de autoría desconocida, se conserva
El original salió en 6 ocasiones, son 240 páginas, en el Museo Canario de Las Palmas se conserva el original. De los otros se conservan copias que se hicieron en el siglo XIX. Bien, este es un periódico heterodoxo, totalmente heterodoxo. En lugar de tener vocación pedagógica, literaria, dentro de los cánones oficiales, abogaba por reformar las estructuras políticas, sociales y económicas de España, siguiendo la estela, el modelo inglés. Nosotros tenemos que ver, no nos debe extrañar mucho, nosotros estamos a mucha distancia de la península y tenemos unas relaciones estrechas con Inglaterra, ¿verdad? Estrechas por el vino, que en esa época estaba en crisis el sector exterior, pero efectivamente. Y entonces, en esta época estaba la guerra entre Francia e Inglaterra, el pacto de familia de los Borbones, el periódico de Nifo, la Estafeta de Londres, defendía a los Borbones, y este periódico polemizaba, le contestaba lo que publicaba la Estafeta de Londres. La Estafeta de Londres seguramente llegaba aquí, se leía, y el autor desconocido de este periódico pues ponía en valor pues, la evolución de la sociedad inglesa, cómo iba desmantelando poco a poco el antiguo régimen, y entonces reivindica todo eso, ¿no? Un campesino propietario, la liberalización del comercio, la reducción y racionalización de impuestos, en definitiva un periódico insólito si nosotros miramos el contexto español, pero si nosotros miramos el contexto canario, no nos debe parecer tan insólito. Porque se hacía eco de los intereses que tenía el archipiélago, ¿no? Ya para terminar, nos queda el primer periódico impreso canario. Aparece el 12 de noviembre de 1785. Efectivamente, el mismo año que aparece The Times en Londres, un periódico que ha sido un faro en el periodismo desde entonces hasta la actualidad. Y después también, unos años atrás, 14 años atrás, había aparecido el primer periódico de Finlandia. Finlandia es el paraíso de la prensa. En Finlandia el número de lectores de periódicos siempre ha sido el más grande, de hasta 600 y 700, cuando en España eran 85 a finales del franquismo y se llegó a 100 y poco. Eso no viene a cuento ahora profundizar aquí. Bueno, nace en una coyuntura permisiva, lo dijimos. El reinado de Carlos III, hay una Real Orden del 19 de mayo de 1785 que reconoce la importancia y la utilidad del periodismo. Y entonces, en las reales sociedades económicas y en todo el Estado español empiezan a aparecer periódicos, y aquí aparece efectivamente el Semanario Misceláneo Enciclopédico Elemental. El promotor de este periódico fue Andrés Amat de Tortosa, un ilustrado. Era un militar e ingeniero que había venido a hacer unas obras de fortificación, ha sido muy estudiado por Romeu de Armas. Y este es el promotor del periódico. Se imprime en la única imprenta que había en Canarias. Había sido introducida en el año 1751 por Pedro José Pablo Díaz Romero en Santa Cruz, y después había pasado a la Real Sociedad al fallecimiento, y en esa imprenta se edita el periódico. El impresor es italiano, un italiano que aparece por aquí, que era impresor, Miguel Ángel Basanti Arigetti, es el que compone el periódico. Letra a letra y una imprenta de tornillo, eso era muy trabajoso. El formato era un formato boletín, muy pequeño. El cuerpo de texto lo cubría todo, no tenía columnas. La periodicidad anunciada era semanal, pero después no apareció semanalmente por las dificultades. Hay quien habla de la holgazanería de Basanti, también de que Andrés Amat de Tortosa estaba desplazándose continuamente en las islas, en las obras de fortificación. Pero una de las cosas que hizo Andrés Amat de Tortosa, claro, para sacar un periódico en las Canarias de aquella época, lo primero que hizo es decirle a los socios de la Real Sociedad Económica: señores, ¿cuántos se comprometen a comprar el periódico? Se apuntaron 21, hizo cuenta, digo, vamos a sacarlo. Y después, cuando él viajaba, reunía más suscriptores. Entonces iba a Las Palmas y reunía otros suscriptores. Iba al norte, en
Carachico, La Orotava, el Puerto de la Cruz, y llegó a tener 118 suscriptores, que realmente es un número muy relevante. Porque mira, periódicos de la época, el Argonauta de Cádiz en 1790 tenía 97 suscriptores. Y el Correo de Madrid por debajo de 300, en torno a 300. Aquí 118 suscriptores es un número importante. En el último número publicó un mapa rudimentario de las islas que lo elaboró un fraile, Antonio Hernández de Bermejo. Él era del Puerto de la Cruz, uno de los primeros tallistas canarios, ¿no? De los primeros tallistas. Tenemos que decir qué contenido tenía el periódico. Claro, todos estamos pensando en un periódico de noticias. Este periódico no tenía noticias. En aquella época es que no había noticias, no había actualidad. El mundo estaba quieto, parado. Y entonces este periódico, simplemente lo que se hizo con este periódico, había escoger 5 libros relevantes y muy novedosos del panorama intelectual de la España de la época. Los tenía Andrés Amat de Tortosa, y él le decía a Basanti, mira, me reproduces esto, me reproduces esto y me reproduces esto. Esto ha sido estudiado por una tesis doctoral de Rojas Fren, y efectivamente tiene localizados los 5 periódicos, los 5 libros. Uno de ellos es las noticias de la historia general de las Islas Canarias de José de Viera y Clavijo, que se había publicado 2 años atrás en Madrid. Pero los otros eran de autores que se destacaban por sus aportaciones novedosas dentro del antiguo régimen. Todos traducidos eran franceses. La primera obra, Espectáculo de la naturaleza del pedagogo jansenista Natividad Antonio de Pluche. Después había otra, Origen, Progreso y Estado Actual de la literatura del jesuita, este era español, Juan de Andrés. El idioma de la religión contra los nuevos sectarios de la incredulidad del literato francés Louis Antoine Caraccioli. Y Plan de Educación Pública del jesuita y literato francés Gabriel François Coyer. Efectivamente, mucho de pedagogía había, ¿no? Pero entonces era una información diferente. Es que el periódico conserva el mismo nombre ahora, de cuando empezó, pero el significado de ese significante ha variado enormemente, ¿no?, a lo largo de la historia. Pero este periódico sí dio una noticia, este y los demás periódicos. La gran noticia que dio este periódico es que el mundo era susceptible y la sociedad canaria de progreso, de cambiar, porque con anterioridad en la etapa, desde la Edad Media, se pensaba que el mundo estaba quieto, ¿no? Se podía cambiar. Entonces, efectivamente, esa fue la gran noticia que dio un periodismo, el periodismo canario. Los periódicos de Viera latía esa inquietud en este periódico también. Aparte que este periódico hizo posible que mucha gente leyera cosas que de otra manera no se podía leer, porque esos libros, un libro en aquella época era una cosa rarísima ver, ¿no? Entonces, en definitiva, fíjense, el periodismo que está naciendo en Canarias es un periodismo que se mueve dentro de la órbita, efectivamente, de la Ilustración española, de los sectores más avanzados dentro del Estado, y después tiene un componente anglófilo, inglés, ¿verdad?, que es atípico, que está ausente totalmente. Y tenemos que decir que, efectivamente, el modelo que se va a gestar aquí, después ya, cuando llega el siglo XIX, ya empieza el periodismo a crecer, y entonces aquí se va a gestar un modelo en el poco polarizado, los periódicos. Aquí ha sido un periodismo mesurado, de centro. A veces los problemas están que como los centros directrices están en un país mediterráneo donde está más polarizado, aquí hay nombres de periódicos, de colectivos, con unos nombres, pero no hay una correspondencia exacta. Tenemos que decir de este periódico, de Semanario Misceláneo Enciclopédico Elemental, que quizá ha sido el periódico más regionalista que ha habido en Canarias. El siguiente periódico que se edita será en el año 1808, El Correo de Tenerife, en el contexto de la invasión
francesa, la Junta Suprema de Canarias contra el Cabildo Permanente, y empieza el pleito insular que ha llegado hasta hoy, que va a generar dos subsistemas informativos encarados, pero iguales, exactamente iguales. Y en buena medida ese encaramiento está explicado por la baja polarización de los partidos políticos, y entonces se discuten por cuestiones más pragmáticas que ideológicas. Bueno, hay muchas cosas que se quedaron en el tintero. Bueno, yo no quería extenderme mucho, y entonces con mucho gusto intentaré responder preguntas de periodismo, lo que quieran, intentaré responderles. Como es habitual en nuestras ponencias, después de cada una de ellas se da la oportunidad de que alguien o algunos de la sala quieran hacer preguntas. Cuando quieran, si alguien quiere, creo que ha levantado la mano don Andrés de Sousa. Por favor, ¿le puede pasar el micrófono? Gracias. Buenas tardes. Muy bien, profesor y querido amigo. Sí, encantado de saludarte, Andrés. Muy bien. Recordamos tiempos pasados que sí, que trabajamos duro es verdad, por muchas cosas. Es verdad. Julio, vamos a ver. Mencionaste el Correo de Canarias. El Correo de Canarias, que yo he tenido ocasión de profundizar en él, como tú sabes, me pregunto, hay una duda que siempre me quedó en la mente, si tuvo alguna influencia en la política Canarias ese periódico. Y lo digo porque realmente hace un barrido de la situación en Canarias, realmente de una actualidad excepcional. Yo lo aconsejaría a nuestros políticos que lo leyeran porque realmente es extraordinario. Pero me pregunto si en aquel momento, situándonos en aquel momento, tuvo alguna influencia política. Gracias. Bueno, el Correo de Canarias es un periódico que llamó mucho la atención desde los años 40, 50. Ventura Doreste publicó un artículo muy interesante ya en esa época, después la profesora Yolanda Arencibia, y después tú, Andrés, efectivamente has estudiado ese periódico. Y es que resulta que a lo mejor los problemas, y no a lo mejor, sino los problemas de Canarias son los mismos siempre. Y claro, en la época los problemas que se tienen en la península son distintos a los problemas que hay aquí. Y entonces pues, ese periódico se hace eco de los intereses. A Canarias le interesaba el liberalismo, le interesaba ese tipo de cuestiones por la escala de valores que hay aquí, pero vamos, influir en la política es muy complicado en aquella época, por responderte, porque en aquella época estaba en vigor el antiguo régimen y era muy complicado. Yo creo que ese periódico circuló entre las élites isleñas y recogió el espíritu isleño. Muchas de las cosas, como dices tú, que aparecen ahí, siguen en el siglo XIX, ¿verdad? Y hasta la actualidad. Ahora, los periódicos, ¿qué influencia tenían los periódicos de aquella época? Las tiradas eran muy reducidas, iban a élites, y entonces los periódicos se dirigían a las élites, y desde esas élites había mucho, el analfabetismo era tremendo, y desde esas élites, a lo mejor influían esas élites, y esas élites eran las que trasladaban lo que querían trasladar hacia las bases de la sociedad. Ahora, la influencia de ese periódico en la política de la época, tal y como era la política de la época, pues no era mucha, a mi entender, ¿me entiendes? Y mientras no se demuestre lo contrario, pero es que en aquella época el periódico salió, circuló, se leyó, recogió un sentir que había en la burguesía isleña. No sé si sería obra de un extranjero, que es posible, porque aquí había ingleses y tal, no sabemos, ¿no? Pero bueno, es un problema, ¿no? Un problema que yo no tengo respuesta clara, no puedo decirte. Yo más bien me inclino a decir que es un periódico que nos legó un testimonio de las aspiraciones de la población que vivía en un archipiélago
con aquellas características. El sector exterior era el vino, estaba en crisis desde el año 1680 y no saldría de la crisis hasta después de los puertos francos, ¿verdad? Y entonces pues recogía eso, ¿no? Recogía que las estructuras del antiguo régimen para un archipiélago como el nuestro no eran las adecuadas, ¿no? A ver, ¿alguna otra pregunta? Sí. Por favor, a doña Ana. Sí, Ana. Sí, para que oiga al final, porque si no los del fondo no le oyen. Hola, Julio, buenas Sí, tardes. hola. Vamos a ver. En la misma línea que la pregunta de Andrés, por favor, ¿me podrías contestar, aunque sea profesora de historia, mi ignorancia del periodismo, la influencia que pudo tener el Correo de Tenerife en el momento de la Junta Suprema, si es en la misma línea, se queda en el margen solamente en o alrededor de la élite, o tiene alguna trascendencia más, y tienes alguna mayor información? Sí, yo creo que no incidió en nada. Cuando se monta la Junta Suprema, el problema que capitaliza todos los esfuerzos es el pleito insular. Surge la Junta Suprema aquí, el cabildo permanente y la audiencia en Gran Canaria, y empieza un forcejeo. La Junta Suprema edita un periódico, que es el Correo de Tenerife. Allí se editan, no periódicos, pero pasquines, y se entra el pleito insular. Eso es una constante en la historia nuestra. Muchas veces ha quemado muchas energías y esto es un tema muy complicado, ¿no? Pero el pleito insular yo creo que también tiene que ver mucho con la falta de polarización ideológica en la población. Es decir, no hay aquí y en Gran Canaria vínculos ideológicos que unan a las personas, sino, ¿verdad?, se quedan muy centrados, muy pragmáticos, una burguesía muy pragmática. A veces esto se ha estudiado de una manera peyorativa, como si en la península, por ejemplo, tú te vas al sexenio democrático, hay una polarización enorme de partidos, y aquí aparecen ecos de esos partidos, y después hay mucho transfugismo, pero yo más tiendo a pensar que no es porque nosotros seamos peores, sino porque el contexto este es diferente, y es como a una población que tiene unos rasgos le pones tú unas etiquetas, las clasificas por unas etiquetas que no representan esa realidad. Yo tengo un libro ahora sobre el periodismo gran canario en el sexenio democrático, yo creo que este mes se va a publicar, y yo he detectado allí, en Gran Canaria, el periodismo es igual que aquí, aunque digan lo que digan, es el mismo modelo, y después yo he notado allí que en el sexenio democrático los dos periódicos a finales del sexenio más pujantes nacen al margen de los partidos políticos que habían en Madrid y que tenían sucursales aquí. Los partidos aquí se diluyen, y uno nace en torno a la masonería y el otro nace en torno a una burguesía, pero muy pragmática, que tenía unos intereses y quería trabajar y progresar y buscaba lo que... ¿Me entiendes? Pero eso no podemos verlo de una manera peyorativa, sino diferente, porque en los Estados Unidos es así. Los Estados Unidos es los países nuevos donde no hubo antiguo régimen, aquí no hubo antiguo régimen. Que esto no se suele decir, pero aquí en Canarias no hubo antiguo régimen. Hubo antiguo régimen en los países mediterráneos, y entonces los países mediterráneos estaban muy fuertes, y cuando llega la revolución liberal hay un forcejeo muy fuerte, lo sabemos, en España todo el siglo XIX, golpes y tal, todas las constituciones que ha habido, y en esa fricción surgen un montón de ideologías muy polarizadas, muy enfrentadas, y partidos que no se llegan a consensos y cosas de ese tipo. Sin embargo, aquí la población llega a finales Después llega mucha gente de Portugal, mucha gente de muchos sitios, la inmigración, y entonces pues no se da esas características aquí, ¿no? Pero vamos, lo que tú me decías, la relación entre el Correo de Canarias y a lo mejor el Correo de Canarias eran periódicos clandestinos, esos se hacían y circulaban, los redactaban y circulaban. El eco que tuvo el Correo de Canarias en la sociedad tuvo que ser, bueno, en las élites sí, en las élites, pero quedó ahí, a mi entender. Gracias. Don Emilio. El periódico, entonces, que iba dirigido a las élites, porque eran los que eran capaces de leerlos y de estudiarlos,
llevaba las inquietudes, o el periódico recogía las inquietudes de la sociedad inferior. No. No. No, ellos, por ejemplo, bueno, la tertulia de Nava, bueno, no voy a tocar temas que otros profesores lo han estudiado más que yo y lo dicen mejor, pero el profesor Manuel Hernández a lo mejor se lo ha contado, salían las élites de aquí, iban por el campo montando lo que podríamos decir numeritos y tal, protestando, y la gente humilde, que eran los peores que estaban, ellos estaban trabajando, ¿me entiendes? Y ellos eran incapaces de darse cuenta de que aquellos, los más privilegiados, eran los que estaban protestando por lo que tenían, ¿me entiendes? Pero no, eso no. El problema social, el socialismo es en el siglo XIX, ¿verdad? Bastante avanzado, cuando ya se desarrolla la revolución industrial, aparecen el proletariado, los obreros, ¿verdad? Pero en esta época era un periodismo que nace en las élites, para las élites, y vamos, se veía, ellos creían que eran, lo veían así el mundo, que la sociedad eran ellos y los demás trabajaban para ellos, y eso era normal, y que no supieran leer y escribir, pues eso era normal. Las revoluciones empiezan siempre porque los que tienen mucho quieren más o se resisten a dar algo. Y después viene la revolución. Así empezó la Revolución Francesa. Muchas revoluciones son así. Sí, yo es que ayer me quedé un poco con la nota, cuando hablaba Manuel de Paz de Tomás de Nava y Girmón, cuando hablaba de como grandes hacendados, que tenían las posesiones que tenían, pero cuando hablaba de el problema de la emigración, y que él se consideraba tocado porque se quedaba sin hombres para el trabajo de las haciendas. Y yo decía, pero bueno, ¿cómo puede ser lo uno y lo contrario? Verse asombrado por la inmigración y además ver que eso, que se quedaba sin personal. Y hombre, la migración tendría que ser por algo, sería porque claro, la gente no ganaba para subsistir. Si no, las élites se pensaban que los trabajadores eran patrimonio de ellos y tenían que estar trabajando allí, ¿me entiendes? Era así, era la forma de verlo que ahora, desde la época nuestra, lo vemos de una manera lo censuramos mucho, pero se veía así. Ellos tenían aquello, y emigraban, y claro, no tenían trabajadores y sus haciendas pues no tenían la mano de obra que querían y ellos protestaban, pero claro, eran incapaces de darse cuenta que ellos eran personas iguales que ellos y que lo que querían era una vida, un proyecto de vida, tener, yo qué sé, en aquella época. Reivindicando un poco a Viera, el cívico prisionero, nosotros en el 2013 hicimos la exposición y sacamos a la luz el documento. A nosotros nos sorprendió, los que estamos vinculados a la enseñanza en la económica, la sensibilidad de Viera en el tema educativo y la actualidad que tiene. Viera es el primer periodista, o sea, el sentido de periodista de decir esto hay que cambiarlo, este sistema no funciona y hay que enseñar a la gente. Claro, es el catolicismo ilustrado, pero yo veo en Viera una sensibilidad, un adelantado a su tiempo. Muy adelantado a su tiempo, eso sí, todos los que lo han estudiado, tanto por los temas diversos que trata, y en el caso de el profesor Olegario Negrín Fajardo, ha estudiado en profundidad ese periódico, en un libro que está interesante, tiene una reproducción facsimilar del libro y después te hace un estudio y te lo compara con cosas que se decían y se hacían y te das cuenta que efectivamente era Pues aquí tenemos nosotros en documento original, en los fondos de la económica. Perfectamente. Y ya lo expusimos. Esta vez lo que hemos sacado, que ya lo verán el jueves, es la Gaceta de Daute, un ejemplar de Daute. Un ejemplar. Por lo menos para hacer un poco homenaje a... De la Gaceta de Daute también se publicó un artículo aquí en la revista de un alumno de periodismo. Está publicado en la revista Nautis et Ingolis. Sí, Daniel Pinelo se llama él. Bueno, yo se lo dirigí el trabajo y después de ahí sacó un artículo. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Bueno, pues yo quiero felicitar a nuestro ponente, don Julio Llanes, por la magnífica exposición que nos ha brindado y por la gran cantidad de datos que nos ha aportado. La mayor parte de ellos, supongo que desconocidos para una gran parte de nosotros. Muchas gracias, Julio, y gracias desde la Real por la generosidad
de participar en estas jornadas de forma altruista. Aquí no hay dinero, lo único que te podemos ofrecer, y como no puede ser de otra manera, es obsequiarte con unos libros, cargarte con unos libros. Van a empezar a dar. Muy bien, muy bien. Y recordarles que mañana miércoles a las 19 horas habrá la tercera conferencia, La Sociedad Canaria del siglo XVIII, características generales. Será impartida por el profesor de la Universidad de La Laguna, don Adolfo Arbelo García. Buenas tardes y muchas gracias a todos por acompañarnos.